En este sábado de la cuarta semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Marcos 6, 30 al 34. Y hoy la Iglesia también recuerda la memoria de San Pablo Miki y la de sus compañeros mártires del Japón. En 1549, San Francisco Javier llegó al Japón y su anuncio de la buena noticia tuvo una extraordinaria acogida. El cristianismo creció rápidamente y ello preocupó a las autoridades japonesas, pues entendieron la evangelización como una estrategia europea de invadir y conquistar el Japón. Esto originó una fuerte oposición hacia el cristianismo que se concretó en 1587 con una orden de expulsión del Japón de todos los misioneros extranjeros. Pero estos no se fueron, sino más bien se escondieron y continuaron con su misión. Unos 10 años después, Hideyoshi, el gobernante del Japón, decidió ejecutar la orden de expulsión y arrestar a los misioneros y a los japoneses que se habían convertido al cristianismo y que estaban a cargo de comunidades cristianas. En total, los japoneses capturaron a 24 misioneros entre europeos y japoneses. 3 de ellos eran jesuitas japoneses, 6 franciscanos y 15 de la Tercera Orden Franciscana. Y a manera de ejemplo y para que la población no se convirtiera al cristianismo, los sometieron a torturas públicas. Les cortaron la oreja izquierda en señal de desprecio y los llevaron caminando desde Kioto hasta Nagasaki, unos 800 kilómetros, en donde los crucificaron. Se ha recogido el testimonio del jesuita japonés Pablo Miki, en donde declara que no hay mejor camino para volver a Dios que el de la Iglesia Católica, y siguiendo el ejemplo de Jesús, perdonó desde la cruz a todos los culpables de su muerte. Bueno, pues ahora retomemos el pasaje del día de hoy y les leo el texto citado. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y él les dijo: vengan ustedes solos a un sitio tranquilo a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Pero muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se le adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Vimos ayer que aprovechando la ausencia de los discípulos que habían partido a anunciar la buena noticia, Marcos nos narró la historia de la muerte de Juan el Bautista. Hoy, Marcos nos relata el regreso de los 12. Después de su recorrido por diversos pueblos de la región, los 12 volvieron a contarle a Jesús lo que habían vivido, mientras anunciaban la pronta venida del reinado de Dios. Podemos imaginar que les habrá dado muchísimo gusto volverse a ver, y que el clima del encuentro debió ser de alegría y contento. No solo por la satisfacción por los buenos resultados conseguidos, sino también por volver a verse de nuevo con Jesús. Y dice el texto que le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús los había enviado con el encargo de convertir a todos hacia Dios, expulsando demonios y curando enfermos, mediante el testimonio de una vida austera y entregada. Y los había enviado indicándoles que en este trabajo tienen que confiar plenamente en Dios y depender de Él y ponerse completamente en sus manos. Entonces, al regresar, los apóstoles compartieron sus experiencias, anécdotas y resultados, pero parece que de manera particular se dedicaron a enseñar. Pues dice el texto que compartieron lo que habían enseñado, lo que predicaron para que la gente cambie de vida y se vuelva hacia Dios. Podemos suponer que los 2 enseñaron el camino de Jesús, que es el camino cristiano, y que es ese modo de vivir que pone a Dios al centro de todo. Pues esto es lo que ellos habían aprendido del Señor. Además debieron enseñar que si vivimos al modo de Jesús, venceremos al mal, nos curaremos y alcanzaremos la felicidad y la vida.
El trabajo debe haber sido agotador y probablemente regresaron muy cansados. Así es que, contento por los resultados obtenidos, Jesús los invitó a descansar. Dice el texto que les dijo: vengan ustedes solos a un sitio tranquilo a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Este verso nos da una idea de la frenética actividad que rodeó a Jesús, al extremo de que no les quedaba tiempo ni para comer. Si bien sus discípulos se merecían un descanso, la demanda de la gente era tal que no podían hacerlo. Por tanto, Jesús decide alejarse para descansar un poco y reparar fuerzas, compartir en paz las experiencias vividas y disfrutar de la profunda alegría que da el anuncio de la buena noticia. Y como quedándose allí no hubiesen podido hacerlo, Jesús los invita a ir a un lugar donde nadie los distraiga. Esto nos debe llevar a reflexionar en la necesidad del descanso, en lo importante que es cortar con las actividades ordinarias y tomar algún momento de vacaciones para liberarnos de la tensión y presión cotidiana. De lo contrario, nuestros cuerpos físicos y psicológicos no estarán bien, y en consecuencia nuestro cuerpo espiritual tampoco. Y si queremos ayudar a Dios a reinar, hay que estar bien físicamente. Y entonces partieron en la barca de paseo, pero solo ellos. Sin embargo, la gente los vio marcharse. Se dio cuenta que Jesús y los suyos se iban de paseo a descansar. Da la impresión de que la gente se siente desamparada sin Jesús y los suyos. Por eso cuando parten, los siguen. Y dice el texto que de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio. Lo más probable es que este verso sea un modo de hablar de Marcos, para expresar el sentir de la gente. Que los hayan seguido de todas las ciudades parece muy poco probable. Es como si de todas las ciudades se hubiesen enterado en ese momento que se iban de paseo. Más bien se trata de una nota de Marcos para subrayar la acogida y el entusiasmo general que tuvo la buena noticia de Jesús. Dice el texto que la gente llegó al lugar antes que ellos. También resulta poco probable que la gente haya llegado al sitio de descanso antes que Jesús y sus discípulos, pues mucho más rápido se cruza el lago en barco que si se lo rodea a pie. Con esta nota parece que Marcos busca resaltar el hondo deseo de la gente de buscar a Jesús y estar con él y los suyos. Expresa su ansiedad por aprender el camino del Señor, el camino que lleva a Dios, diciéndonos que fueron corriendo y a pie y llegaron antes. Lo cierto es que la gente se encuentra muy necesitada de Dios y está dispuesta a cualquier cosa para satisfacer su hambre de Dios, su necesidad de orientación y su avidez por encontrarle sentido a la vida. Y dice el texto que al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Jesús había elegido un lugar apartado para descansar, pero su sorpresa fue encontrarse con muchos que los habían seguido. Y al desembarcar, vio gente desesperada, desorientada, confundida, como ovejas que no tienen pastor, perdida como si estuviese en medio de la bruma. Vio gente arrastrada por una vida que parece no tener sentido, en donde hacia el futuro solo ve oscuridad. Vio gente que decide mal, que se pierde y malogra su vida. Vio la necesidad de vivir la vida con esperanza, la necesidad de consuelo, la urgencia que tiene la gente de ser escuchada, de sentir una palabra de aliento. Es decir, la situación de la gente fue tal que conmovió a Jesús. Se le revolvieron las entrañas, se le agarrotó el corazón y, dice el texto, sintió compasión de ellos. Como resultado, Jesús abandonó su proyecto de un paseo privado y se dedicó a enseñarles. Es demasiado lo que hay que hacer y la necesidad de la gente no le permite descansar. Sucede que hay situaciones en las que por un mayor bien es necesario cambiar de planes y renunciar incluso
a lo que nos conviene por mejor ayudar. Y dice el texto que se puso a enseñarles, con calma, muchas cosas. A enseñarles que la vida tiene sentido, que es bonita y que vale la pena vivirla, y por tanto que es posible ser felices aquí y ahora. Y a enseñarles que para alcanzar esta felicidad hay que vivir su camino. A enseñarles que hay que procurar que Dios reine viviendo una vida recta. En conclusión, los invito a considerar que así como le sucedió a Jesús, la necesidad de la gente es la que nos debe mover a querer ayudar y a desear trabajar para que Él reine. Todos, hombres, mujeres, casados, solteros, jóvenes, adultos, deben sentir el llamado de Jesús a ayudar a los más necesitados. Y quienes no han decidido aún su vida, deberían plantearse la posibilidad de elegir la vida religiosa o sacerdotal como un mejor medio para ayudar a Dios a ayudar. Pidámosle a Dios para ser capaces de dejar de lado nuestros gustos e intereses a fin de poder mejor servirlo. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.